¿Ven la presentación? Sí, Sí, doctora. doctora. Déjenme poner acá. Muy bien. Bien, entonces vamos a hablar del lúpulo eritematoso sistémico. Como mencionaba, es una enfermedad que afecta, pues, principalmente a las mujeres en una relación 10-1. Si bien es cierto, es más frecuente en los adultos, principalmente las mujeres entre 30 y 50 años, podemos ver esta enfermedad tanto en la población pediátrica como también en los pacientes adultos mayores. Entonces, si bien es importante reconocer que afecta más frecuentemente a la mujer, no perdamos de vista que puede también afectar a hombres y puede también presentarse en niños y adultos mayores. Aquí cabe recalcar, igualmente como pasa en la artritis reumatoide, que uno observa que cuando esta afectación eh, está presente en el sexo masculino, suele ser de un peor pronóstico o una peor evolución. ¿Ok? Entonces, es más frecuente en la mujer, pero en el hombre hay que tener mucho más cuidado todavía porque puede tener un comportamiento más agresivo. Es más frecuente en los afroamericanos y como mencionábamos, puede afectar a los niños hasta un 20%. Y es por eso va a ser fundamental también que los pediatras reconozcan esta enfermedad. Como dijeron ustedes muy bien en la presentación, puede afectar a cualquier órgano y por ende, al afectar a cualquier órgano, sus manifestaciones clínicas va a ser diversa y la forma como debuta también. La afectación de los riñones, como dijo muy bien su compañero Alan, y del cerebro son las manifestaciones más graves del lupus. Hay pacientes que a veces presentan un evento cerebrovascular en un adulto joven. Hay que investigar. ¿Por qué una persona joven va a tener un evento cerebrovascular? Hay que buscar. O una afectación renal grave de forma aguda en una paciente femenina, hay que investigar. Entonces, muy importante que estos pacientes pueden debutar de una forma muy tórpida. Se ha encontrado evidencia de que la luz ultravioleta puede exacerbar los brotes de lupus y que están implicados en la génesis o como causa de esta enfermedad en asociación con la afectación, con la genética de la persona. Entonces, si la exposición al sol tiene un impacto sobre la presentación de esta enfermedad y su desarrollo, va a ser importante que el paciente que tenga lupus definitivamente no puede estar asoleándose o tiene que protegerse. Y a veces no nos enfocamos en eso. Por eso, siempre vamos a valorar no solamente el tratamiento farmacológico, sino el tratamiento no farmacológico. Es una enfermedad crónica, autoinmune e inflamatoria. Y como mencionamos, y lo hemos mencionado varias veces, y en la repetición está el aprendizaje, su presentación va a ser heterogénea y puede ser fatal y grave. Va a ser entonces de suma importancia un seguimiento de estos pacientes a lo largo de la vida. Ellos deben tener su médico reumatólogo y también su médico de cabecera. Y no tengamos miedo a valorar los pacientes con lupus, porque he visto muchas veces en la consulta
que el médico general, cuando llega un paciente con lupus, por un resfriado, por un proceso de tipo, cualquier tipo viral, una diarrea, qué sé yo, de una vez, no lo quieren a veces atender o le da miedo, ¿no? Entonces, no es tener miedo, sí hay que evaluarlo y tener una valoración adecuada para evitar obviamente complicaciones y detectarlas a tiempo. Pero hay que hacerlo, como médicos debemos saber hacerlo. Entonces, en conclusión, el lúpus eritematoso sistémico la podemos definir como una enfermedad multisistémica, autoinmune, crónica, potencialmente fatal, que típicamente afecta a mujeres en edad reproductiva de causa desconocida. La mayoría de las enfermedades reumatológicas vamos a ver que son de causa desconocida, que hay factores genéticos y ambientales que pueden eh, generar una alteración en la inmunidad y que esta disregulación es la que ocasiona la presentación de estos problemas. Y en el caso de lupus, vamos a observar que el problema principal va a ser en la apoptosis, que no es más que la muerte celular. Esta muerte celular se va a hacer de una forma inadecuada, de forma que estas células van a convertirse en antígenos que van a conducir una respuesta inmune. Entonces, a veces lo que se genera es inmunocomplejos, pero también puede activarse células y sustancias como citoquinas que pueden producir daño a los diferentes órganos. Pero comienza con una alteración en la apoptosis. El comienzo de esta enfermedad es agudo, insidioso, con remisiones y reactivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una enfermedad fluctuante a través del tiempo. Va a haber momentos de subidas y de bajadas. Hay momentos en que el paciente se siente muy bien por meses, inclusive años, y hay momentos en que se reactiva la enfermedad. Entonces va a ser fluctuante a través del tiempo. En su presentación puede darse síntomas constitucionales y fiebre y lesiones en la piel y en articulaciones, tomando en cuenta también, obviamente, que hacer algo sistémico puede afectar otros órganos. Está asociado a la producción de anticuerpos antinucleares y es por eso que va a ser importante en el diagnóstico de la enfermedad la solicitud del ANA dentro de los exámenes de laboratorio. Habíamos mencionado que el ANA es un laboratorio que pues es muy sensible, más no específico, ¿ok? Pero nos sirve como puerta de entrada para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y vamos a revisar que dentro de los criterios de clasificación, el primer punto que debe cumplir un paciente es que tenga ANA positivo en una dilución de 1 en 80. Entonces va a ser importante pues solicitar este estudio, porque generalmente el paciente que tiene lupus tiene ANA positivo, ¿ok? Ya de allí, obviamente, el ANA positivo es el primer punto de entrada, pero el diagnóstico no solamente es basado en que haya ANA positivo, la clínica manda sobre todo. Entonces es muy importante el diagnóstico siendo clínico y va a ser apoyado por la presencia de los ANA. Ahora, dentro de los anticuerpos más específicos de la enfermedad, entonces tenemos el anti-SMID y el anti-DNA de doble cadena que vamos a ver posteriormente. No lo voy a agobiar, vamos a seguir en la historia. El retraso en el diagnóstico.
y el inicio del tratamiento del paciente con lupus se relaciona con mayor daño a los órganos. Y es por eso que su objetivo principal, ¿cuál es, muchachos? Sospechar la enfermedad, porque de allí va a tener la importancia de que el paciente no se complique o no se deteriore su estado de salud. Dentro de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en los pacientes con lupus, no solamente está la enfermedad en sí, sino también los procesos infecciosos y la aterosclerosis temprana. ¿Qué les quiero decir? Que la enfermedad cardiovascular va a ser una de las principales causas de muerte de estos pacientes. Entonces, estos pacientes no solamente se debe valorar desde el punto de vista del tratamiento de lupus, sino en la detección de factores de riesgo cardiovasculares y su adecuado manejo. ¿Tiene dislipidemia? ¿Cuánto debe ser mi objetivo de LDL si el paciente tiene un riesgo moderado, si tiene alto, es muy alto? ¿Tiene diabetes? ¿Cuáles son mis metas terapéuticas? ¿Tiene hipertensión? ¿Cuáles son mis metas terapéuticas? Y detectar cada una de ellas es fundamental. Entonces, la mortalidad va de la mano con el daño acumulado en los distintos órganos que están siendo afectados por este proceso inflamatorio crónico. Pero también el mismo tratamiento que utilizamos va a tener una repercusión negativa si no lo hacemos o no lo damos de forma adecuada. Igual, los glucocorticoides hemos revisado ya que tienen múltiples efectos adversos y alteraciones de la glucosa, alteraciones sobre el sistema cardiovascular, sobre los huesos. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular, no solamente por la enfermedad, sino también por el tratamiento. Hay múltiples factores que inciden en el desarrollo de esta enfermedad. Los más importantes son los aspectos genéticos. Se han descrito más de 30 genes en el desarrollo de la enfermedad, pero ¿por qué de repente una persona desarrolla la enfermedad? Pues es desconocida. Pero sí hay gatillantes a nivel ambiental, como por ejemplo el estrés crónico. Algunos fármacos pueden producir lupus inducido por fármaco, entre lo que tenemos la hidralazina, la procainamida, entre otros, la exposición solar y algunas drogas. Hay un componente hormonal también que incide, por eso es que es más frecuente en las mujeres que en el hombre, e inmunológicos. Aquí podemos ver que inclusive en algunos estudios se ha demostrado que la presencia de anti-DNA y anti-Ro de doble cadena puede inclusive presentarse antes de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y también hay procesos infecciosos que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Entonces, en conclusión, la causa en sí es desconocida, pero hay una predisposición genética que en asociación con factores ambientales, hormonales, inmunológicos, infecciosos, va a favorecer el desarrollo de la enfermedad. Se va a perder la tolerancia inmunológica y la aparición de una autorreactividad patológica que va a afectar los diferentes órganos y sistemas. Aquí mencionábamos entonces que en lo que se estudia la enfermedad se ve que hay una afectación inicial en la apoptosis. Entonces hay una pobre eliminación de estas células. Y estas células, al no eliminarse de forma adecuada, van a convertirse en autoantígenos. Y esto va a estimular la producción de interferón alfa y de otras células presentadoras de antígenos que van entonces a amplificar la respuesta inmunológica.
también se da una menor eliminación de los linfocitos B autorreactivos. Todo esto va a generar que se formen complejos inmunes y estos complejos inmunes pueden depositarse en los diferentes órganos, activando el complemento y reclutando más células inflamatorias. Entonces, generalmente aquí hay primer, la primera afectación o lo que va como desencadenar esta cascada de alteraciones inmunológicas es la pobre eliminación de las células apoptóticas que se van a convertir en autoantígenos y van a producir una reacción inmunológica anormal del cuerpo. Y los daños que se generan en el organismo no solamente son por los inmunocomplejos, sino también por todas estas células inflamatorias que se van reclutando y por los efectos citotóxicos de las células T. Entonces, vamos a ver inflamación y daño y activación procoagulante que va amplificándose y amplificándose el daño. Entonces, es como una cascada. Por eso hay que dar el tratamiento rápidamente, porque no todas las personas con lupus reaccionan igual. Algunos pueden tener una sobrerespuesta mayor que otros. Entonces, dependiendo de estas alteraciones inmunológicas, vamos a observar las manifestaciones clínicas. Algunos autoanticuerpos que podemos ver en el paciente con lupus eritematoso sistémico, primero el ANA, que son los anticuerpos antinucleares, que va a estar presente del 95 al 99% de todos los pacientes con enfermedad activa. Y es por eso que uno de los criterios clínicos de clasificación inicial es la presencia de los ANA. Claro, usted no le está mandando ANA a todo el mundo, usted le manda ANA a aquellas personas que usted sospecha lupus. ¿Y en quién sospecha lupus? Dependiendo de las manifestaciones clínicas. Por eso el diagnóstico sigue siendo clínico, dependiendo de las manifestaciones que vemos en nuestro paciente a nivel de articulaciones, a nivel de la piel, a nivel de algunos otros órganos. Entonces sabemos pues que el ANA es muy sensible, pero no específico, puesto que vamos a ver que está presente en otras enfermedades autoinmunes. El RO y el A son anticuerpos que podemos ver en los pacientes con lupus eritematoso sistémico en overlap o solapamiento con síndrome de Sjögren. O sea que tienen estas dos entidades, tanto Sjögren como lupus, en el mismo paciente. Y también podemos verlo en aquellas pacientes que tienen lupus neonatal. Entonces, el anticuerpo DNA de doble cadena es uno de los más específicos, igual que el anti-Smith. El anti-DNA de doble cadena tiene un 70% espérense un momentito, que se me- ajá. Tiene un 70% de que se pueda presentar una especificidad de más o menos 95% y generalmente está presente cuando la enfermedad está activa y está muy asociado con la nefritis lúpica y la vasculitis, que es otra manifestación que puede ser grave en el paciente con lupus eritematoso sistémico. El anti-Smith es muy específico de lupus y se puede presentar en un 30% y puede asociarse también con nefritis lúpica. En estos pacientes con lupus eritematoso sistémico, podemos también indicarle el anti-RNPU1, que es un anticuerpo antirribonucleoproteína que puede verse en pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo. Cuando revisemos la enfermedad mixta del tejido conectivo, vamos a ver que hay pacientes que pueden tener manifestaciones clínicas de varias enfermedades autoinmunes, reumatológicas, y que esta es el anticuerpo que se asocia a esta entidad. Entonces, un paciente puede tener manifestaciones de lupus, puede tener manifestaciones de Sjögren, puede tener manifestaciones de artritis reumatoide en conjunto,
o con miopatía inflamatoria. Entonces, este es un anticuerpo que nos puede ayudar a clasificar estos pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo. Y tenemos los antihistónicos que están muy relacionados con el paciente que tiene lupus inducido por fármaco, en un 60 a un 80%. También puede estar asociado a artritis y serositis, pero generalmente son más leves. Entonces aquí en este cuadro están algunos de los anticuerpos que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con lúpus eritematoso sistémico. La presentación típica. ¿Cuál sería la presentación típica? Ay, que yo veo esto y definitivamente este es lúpus eritematoso sistémico. Sería una mujer joven que tiene un compromiso del estado general con artralgia, artritis, que puede tener fiebre, adenopatía, úlceras orales, caída del cabello, lesiones cutáneas, principalmente en las zonas fotoexpuestas, asociado pues algunas veces a hipertensión, orina espumosa o dolor abdominal. Vemos esto y bueno, decimos, bueno, esta paciente puede tener lupus, pero muchos pacientes no se manifiestan de esta forma. Es más, hay pacientes que están años con fatiga crónica, solamente fatiga crónica, con un dolor a poliartralgias, ¿ves? Están con caída del cabello, ¿ve? Y no lo asocian a que tienen una enfermedad autoinmune. Entonces hay que tomar en cuenta que hay pacientes, yo siempre les menciono, la fatiga crónica es una sintomatología que conlleva un abanico de opciones y que hay que saber cómo abordarlo. Y hay pacientes así. Yo he tenido pacientes que después que se le hace el, ay, que yo tenía, siempre me sentía cansada, pero yo no sabía que yo tenía era lupus. Y tengo años de estar con este cansancio y dolor que me duele aquí, que me duele allá. ¿Ve? Y esas eran las manifestaciones iniciales de la enfermedad. Entonces, hay que valorar el punto de que no siempre se va a manifestar el lupus de esta manera. Las manifestaciones son muy heterogéneas y puede tener síntomas inespecíficos. Como les mencionamos, no solamente en la mujer, puede ser adulto mayor, puede ser un niño, puede debutar. Y le repito, mire, este paciente que tiene un evento cerebrovascular adulto joven, ¿por qué va a tener un evento cerebrovascular? Paciente con pérdida de la conciencia, con convulsiones, con síntomas neuropsiquiátricos, con síndrome nefrítico, nefrótico, con anemia hemolítica. Estos pacientes pueden ser una manifestación de un lupus grave. Una mujer con pérdida reproductiva, es decir, que ha tenido varios embarazos sin éxito, hay que pensar que puede tener un síndrome antifosfolípido que puede estar relacionado con un lúpus eritematoso sistémico. Entonces, hay que prestar debida atención al paciente. El lúpus eritematoso sistémico, su diagnóstico obviamente va a ser clínico. Nosotros nos apoyamos de algunos estudios de laboratorio para dar mayor peso a nuestra sospecha clínica, pero la parte clínica es la que tiene la mayor importancia. Como hablamos asimismo de la artritis reumatoide, no hay eh, eh, un examen que te diga, esto es lupus. Hágale este examen y este examen te dice que es lupus. No necesariamente es así. Usted tiene que valorar las manifestaciones clínicas que en asociación con la presencia de algunos autoanticuerpos puede entonces uno clasificarlo o apoyar el diagnóstico. Estos son criterios de clasificación del aular
y del Colegio Americano de Reumatología del 2019, que son las más actualizadas para clasificar al paciente como lúpus eritematoso sistémico en estudios. Sin embargo, también tiene un valor a la hora de darle mayor peso a nuestra sospecha clínica. Como vemos, el primer punto de entrada es tener, aparte de las manifestaciones clínicas, en el aspecto de autoanticuerpo, es tener ANA positivo, que generalmente debe tener una dilución mayor de 1 en 80 y debe ser realizado con células HEP2. Si está ausente, pues no es clasificable como lupus. Si está presente, entonces aplicamos los criterios adicionales. Y aquí es donde vemos que las manifestaciones clínicas, que son diversas, se le da una categorización de acuerdo a los siguientes puntajes. Si hay síntomas constitucionales, fiebre, 2 puntos, si hay alteraciones hematológicas que se puede afectar tanto los glóbulos blancos como la hemoglobina, como las plaquetas, también tienen su puntaje. Si hay síntomas neuropsiquiátricos, también tienen su puntaje. Las alteraciones mucocutáneas, podemos observar que el lupus cutáneo agudo tiene 6 puntos, a diferencia de el lupus discoide que tiene menor punto, las úlceras orales y la alopecia no cicatrizal que tiene también su puntaje. En las manifestaciones mucocutáneas vamos a ver que hay diferentes manifestaciones cutáneas del lupus, pero el que está más asociado al lupus eritematoso sistémico es el lupus cutáneo agudo, que es la lesión en ala de mariposa que vemos en la cara y en áreas de fotoexposición, por ejemplo, que son eritematosas, ¿verdad? En cara y en lugares de exposición. Tenemos la manifestación a nivel de las serosas, derrame pleural, pericarditis, que tiene su puntaje. Las manifestaciones musculoesqueléticas, principalmente dolor articular, generalmente es una poliartritis. A diferencia de la artritis reumatoide, no es tan deformante como la artritis reumatoide. No es así tan erosivo. Y las manifestaciones renales. Estos criterios son totalmente clínicos. Entonces vemos aquí que una vez usted le da el puntaje, mire que el tener, ya dice que para cumplir los criterios de clasificación se requiere uno o más criterios clínicos y uno más de 10 puntos. Si un paciente ya manifiesta o debuta con nefritis lúpica y se le sale histológicamente una nefritis lúpica clase 3K, ya tiene el diagnóstico, ya tiene 10 puntos allí, por ejemplo. Entonces hay criterios también, uno agarra el mayor criterio aquí en la parte clínica. Luego vemos acá los criterios inmunológicos, que está el anticuerpo anticardiolipina, tenemos los anticuerpos anti-beta 2 glucoproteína 1 y el anticoagulante lúpico, que están muy relacionados con el síndrome antifosfolípido, tiene un puntaje de 2. Vamos a ver los complementos disminuidos y si están disminuidos tienen mayor puntaje. Y los anticuerpos más específicos del lupus eritematoso sistémico, como les mencioné, es el anti-DNA de doble cadena y el anti-SMID. Bien, hasta este punto que hemos manifestado, Fabricio, ¿se encuentra Fabricio? Sí, dígame. Ajá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? De mi parte no, doctora, sí. Ajá, entonces si le pregunto, ¿cuáles son los anticuerpos más específicos para el lupus eritematoso sistémico que usted me diría? Tengo entendido que los anticuerpos antinucleares. No, a ¿No? ver, Doctora, dígame, el anti-Smith, ¿quién habló? Alan.
Alan, el anti-Smith Y y el el anti-DNA de doble cadena. Son los más específicos de la enfermedad. Contestándole y aclarándole a Fabricio, los ANA son sensibles, nos permite darle mayor peso a la sospecha clínica de que sí estamos ante una enfermedad autoinmune, pero no es específico del lúpus eritematoso sistémico, porque podemos ver este ANA positivo en varias enfermedades reumatológicas. Sin embargo, es sensible en el sentido de que el 99% de los pacientes con lupus tienen ANA positivo. Entonces nos ayuda como criterio inicial en nuestra sospecha, pero no es específico de lupus. Es sensible, mas no específico. Y lo más específico es el anti-DNA de doble cadena y el anti-Smith, que son los específicos. Y por eso, si ven, el criterio de entrada, sí, es el ANA, porque obviamente el 99% tiene ANA positivo, pero a la hora de categorizar los criterios adicionales, ven en la parte de abajo los anticuerpos específicos de lupus. Dice anti-DNA de doble cadena y el anti-SMI y tiene una valoración ya de 6 puntos si salen positivos a estos anticuerpos. Entonces es importante saber sensible, ANA específicos, SMIT y anti-DNA, ¿ok? El ANA me ayuda. Ay, yo esta paciente yo creo que tiene algo autoinmune, alguna enfermedad reumatológica. Voy a ver si... me salió y yo pienso que puede tenerlo, pues puedo mandarle anti-DNA, anti-SMIT y ese es más específico. Muy bien. Madeleine Batista, Madeleine Dígame, Batista, doctora. ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Bien, entonces, habíamos visto, ¿verdad, Madeleine? Que esta es una enfermedad que puede presentarse desde niños hasta el adulto mayor. ¿Es correcto? Sí, correcto, pero Eh, afecta más que todo a mujeres jóvenes en edad es, reproductiva. entonces, por eso nosotros tenemos que prestar atención porque obviamente usted sabe lo que es para una mujer o para una persona cualquiera prepararse, estudiar, ¿verdad? Ser una profesional y de repente a los 30 años, cuando está ya en la parte de su apogeo profesional, que le hagan el diagnóstico de esta enfermedad, puede ser un poco devastador, ¿verdad? Pero con los nuevos tratamientos, ustedes pueden ayudar a que este paciente pues tenga una calidad de vida y pueda seguir trabajando. Yo tengo pacientes con lupus que trabajan. Tengo una que imagínense, tiene lupus eritematoso sistémico, tiene hipertensión, tiene obesidad mórbida, tiene ama bronquial. Así que ya se imaginan cuando le da un resfriado a esta muchacha. Pone a uno de vuelta y media, pero ella trabaja, ella trabaja. Ha sido difícil, difícil cambiar los estilos de vida. Y por eso, pues hay que insistir, insistir en que hay que cambiar nuestros estilos, controle la presión y todo lo demás. Bien, entonces las manifestaciones clínicas habíamos dicho que son diversas. Dentro de los exámenes de laboratorio va a ser de utilidad indicarle a nuestro paciente hemograma. En este hemograma, acuérdense que yo les pregunto y no, nunca lo vean como una forma de que no se sientan mal si no contestan bien, mucho menos. La cosa es ir corrigiendo, ¿verdad? Si hay alguna duda, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces dentro de los laboratorios eh, hay que mandarle su hemograma, porque ya hemos visto que este paciente me puede hacer anemia, leucopenia, trombocitopenia, de todo, ¿verdad? Se le mandaría los complementos. Si yo tengo una alta sospecha de que es un lupus eritematoso sistémico, se le manda sus complementos C3 y C4 que van a estar disminuidos en la enfermedad activa. El urinálisis es sumamente importante para no solamente valorar los aspectos de que si hay infección o no, no, sino ver si hay proteinuria, si hay hematuria, ¿verdad? Síntomas
signos de afectación renal. El ANA, que ya sabemos que lo vamos a mandar de entrada para ver si entra dentro de nuestra clasificación. El anti-DNA y el anti-SMI, que son marcadores específicos de esta enfermedad. Los anticuerpos, antifosfolípidos, anticarolipina, anticoagulante lúpico y más en una paciente que ha tenido pérdidas. Hay que ver si este paciente tiene el síndrome antifosfolípido y si este está asociado al lúpus eritematoso sistémico. Hay pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y no tienen lupus, ¿ok? Pero un paciente con lupus femenina, pues es importante descartar que no tenga además anticuerpos antifosfolípidos, ¿ok? Eso es algo muy importante. No todas las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos tienen lupus, ¿ok? Pero el paciente que tiene lupus femenina, sí es importante valorar si tiene anticuerpos antifosfolípidos y más si quiere embarazarse. La relación albúmina y creatinina en orina al azar va a ser importante realizarla una vez al año, por lo menos para ver si hay signos de proteinuria. Las pruebas de función renal, importante en nuestros pacientes. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos encontrar con el lúpus eritematoso sistémico? Si es una paciente que solamente tiene síntomas constitucionales, con alteración del estado general y ciertas molestias a nivel articular, pudiera estar dentro del diagnóstico diferencial la fibromialgia, por ejemplo. Si el paciente tiene fatiga crónica, puede haber dentro del diagnóstico diferencial algunas infecciones virales. Si ya hay procesos de serositis, principalmente a nivel del corazón, una endocarditis, pudiera también estar como el diagnóstico diferencial de una paciente con serositis por lúpus eritematoso sistémico. Algunas artritis virales y reactivos. O sea, va a depender de las manifestaciones clínicas del paciente, cuál serían los diferentes diagnósticos diferenciales. Ahora bien, ya hablamos de los criterios de clasificación, que los más recientes son del 2019. Ya hablamos que esta enfermedad es muy heterogénea con manifestaciones clínicas en diferentes órganos y sistemas. ¿Cómo le doy el tratamiento al paciente? El tratamiento va a depender de las manifestaciones clínicas que tenga. Si las manifestaciones son menores, es decir, que no ponen en amenaza su vida, no generan un daño irreversible y tiene fatiga, hay unas artralgias, unas artritis leves, este paciente puede manejarse con su antimalárico y puede darse antiinflamatorios como AINES. Puede ser necesario en estos síntomas leves glucocorticoides a dosis baja y por poco tiempo. En este tipo de manifestaciones. En este punto, quiero aclarar que va a ser el medicamento de primera elección en el manejo de los pacientes con lúpus eritematoso sistémico, los antimaláricos. La hidroxicloroquina, que es la que usualmente se utiliza a nivel de la caja de seguro social, es una tableta de 400 miligramos, sigue siendo el medicamento de primera elección en las pacientes con lúpus eritematoso sistémico. Este medicamento disminuye el daño de la enfermedad y por ende mejora pues la condición de vida y llegamos más rápido a la remisión del paciente. Entonces, muy importante que el caballito de batalla, el, el medicamento de primera elección en el paciente con lúpus eritematoso sistémico es la hidroxicloroquina. Y en cuanto al uso de los glucocorticoides, lo que se recomienda es dar la menor dosis efectiva por el menor tiempo que requiera el paciente.
Entonces, sí, hay pacientes que a veces requieren glucocorticoides por temporadas un poquito más prolongadas, pero va a depender de cada paciente. Lo que se recomienda es tratar de usar los glucocorticoides en la menor dosis efectiva, no que no sirva, efectiva, en el menor tiempo que requiera el paciente. Casey, Presente. ¿cuál es el tratamiento de elección en las pacientes con lupus eritematoso sistémico? El antimalárico hidroxicloroquina. Muy bien, dígalo de nuevo con energía y entusiasmo para todos sus compañeros. Antimalárico hidroxicloroquina. Muy bien, entonces, María Carter. María se encuentra. Sí, doctora, dígame. ¿Qué habíamos dicho en cuanto a los corticoides? Que se deben de usar en dosis bajas y no por un tiempo prolongado. Ajá, la dosis, menor dosis efectiva, que sea efectiva, no es que la dosis baja no, es la menor dosis efectiva que funcione, el menor tiempo que requiera el paciente. No dejarlo, muy bien, María, no dejarlo crónicamente, porque sabemos todas las repercusiones que tienen los corticoides. Y hay muchos pacientes que tenían años de años de años y años y años con corticoides sin ninguna interrupción. Entonces, la idea es llegar a la remisión para poder quitar los corticoides. Pero sabemos que esta enfermedad es un sub y baja, les dije, ¿verdad? Que es fluctuante. A veces se puede quitar, a veces hay que volver a darlo y así sucesivamente. En aquellos pacientes que tengan manifestaciones moderadas, Gina se encuentra. Sí, doctora. Léame el punto central donde dice manifestaciones moderadas. ¿A Ok. qué se llama manifestaciones moderadas? Bueno, en las manifestaciones moderadas dice que no son una amenaza para la vida, pero sí generan limitación funcional. Por ejemplo, artritis persistente, lesiones cutáneas graves o extensas, trombocitopenia leve y serositis moderada. Y que pueden ser tratadas con glucocorticoides a dosis bajas, a medias, antimaláricos e inmunosupresores orales como el metotrexato, leflunomida o azatioprina. Ajá, entonces vemos que en este punto no solamente puede ser necesario antimalárico, puede también asociarse con otros inmunosupresores que pueden ser convencionales, como el metrotexate, la leflunomida, o ya tenemos también medicamentos biológicos también que pueden asociarse al uso de la hidroxicloroquina. Pueden observar que en este punto los glucocorticoides es de dosis baja a media. ¿Se acuerdan que les puse a leer los medicamentos y en los corticoides hay dosis baja, hay dosis moderada, hay dosis alta, ¿verdad? Y hay dosis muy altas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer cuando hablamos de una dosis baja. Cuando hablamos de una dosis baja, ¿quién me puede decir? Dosis baja. No se acuerda. Manifestaciones menores. ¿Menores de cuánto? No se acuerdan. Se les olvidó la dosis baja, la dosis moderada y las altas y muy altas. Entonces, es por eso que dentro de lo primero que revisamos son los medicamentos para que podamos entender y comprender a qué se refiere con dosis baja, medias, altas o muy altas. Menos de 7,5 es baja, entre 7,5 a 30 moderada, ¿verdad? Entre 30 y 100 altas, más muy altas. Entonces, vamos viendo allí la dosis de los corticoides. En las manifestaciones graves,
¿Me puede leer, Jacqueline? Claro, doctora. Manifestaciones graves. Afectan a un órgano mayor y ponen en riesgo la vida o la función. Tienen riesgo de daño crónico con secuelas orgánicas importantes. Ejemplo, glomerulonefritis lúpica, afecciones neurológicas graves, hemorragia pulmonar, vasculitis, lupus ampolloso, etc. El tratamiento de estas manifestaciones pueden ser con glucocorticoides a dosis altas o con bolos de ciclofosfamida o ácido micofenólico u otros inmunosupresores. Entonces ya aquí las manifestaciones graves, ya sí, aquí se pone en peligro la vida y la función y obviamente sí va a requerir dosis muy altas, inclusive pulsos de corticoides, dosis en pulsos muy altas para lograr contrarrestar el proceso inflamatorio y la respuesta inmunológica normal de estos pacientes. Bien, entonces esta diapositiva, como hemos revisado, les dice de una forma, pienso, bastante sencilla cómo el tratamiento va a depender de las manifestaciones que tenga nuestro paciente. Las reactivaciones de lupus puede ser variada y de gravedad también variada. Nosotros podemos ver pacientes con compromiso nada más cutáneo y artritis, perdón, y hay otros que ya tienen compromisos mayor de órganos blancos, pulmón, riñón, a nivel neurológico o cardiovascular o trombótico, síndrome antifosfolípido. Por eso les decía, un paciente con un evento cerebrovascular adulto joven, hay que investigar las causas. Dentro de esto están los fenómenos trombóticos y ahí habría que evaluar si no tiene un síndrome antifosfolípido o alguna otra enfermedad que esté condicionando esta formación de trombos. Y obviamente, si hay afectación de órganos y esto se convierte en una emergencia, este paciente debe manejarse a nivel hospitalario y su aumento de la mortalidad es notable. Durante el embarazo puede haber alto riesgo de complicaciones maternas y fetales y se puede dar la reactivación. Bien, ¿se puede embarazar una paciente con lupus eritematoso sistémico? Sí, pero tiene que tener una adecuada valoración con su reumatólogo y con su ginecólogo obstetra. Tienen que llegar a la remisión de la enfermedad para entonces pasar a un embarazo, pero tomando en cuenta también que el mismo embarazo en sí me puede reactivar la enfermedad. Entonces, sí, es un embarazo de alto riesgo y hay pacientes pues que se logran embarazar. O hay pacientes que tienen esta enfermedad pero no sabían y quedan embarazadas, por ejemplo. Entonces, esta sí es un embarazo de alto riesgo y definitivamente pues ustedes, no sé, me imagino ustedes que son más jóvenes, me parece que deben saber quién es Selena Gómez. ¿O no saben quién es Selena Gómez? Una artista. Doc. Sí, sí, ella tiene lupus. Sí sabemos. Y ella sí tiene. Bueno, ella tiene lupus. Imagínense qué tan grave tenía lupus que requirió una, como un trasplante de riñón, que fue una amiga de ella que le dio el riñón. Y qué gran amiga, ¿verdad? Le donó el riñón. Y ella, ella creo que tiene una pareja y quiere tener su hijo, pero yo creo que ella lo van a hacer es por un embarazo subrogado, creo que va a ser por esa vía, porque es complicado tener lupus y embarazarse. Hay pacientes que sí, pues han logrado embarazos exitosos, pero sí hay que tomar en cuenta que conlleva a un alto riesgo. Aquí voy a dar un pequeño, siempre de un casito por allí llamativo, cortito, porque llama la atención. Paciente femenina, me acuerdo muy bien, en una rotación
no aquí en Panamá, en un lugar en el extranjero, haciendo la residencia, que estaba en una unidad de cuidados intermedios con síntomas de insuficiencia cardíaca y tenía el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. La presentaban todos los días en algo así como el morning, así como hacen aquí en las rotaciones. Todos los días la paciente femenina tenía como 30 años con insuficiencia cardíaca, que no estaba evolucionando bien, etcétera, y todos los días presentaban. Bueno, como yo estaba en un lugar extranjero, nosotros no hacíamos rotaciones así de turno tan frecuentes, hacíamos de forma esporádica. Y mi compañera, que también es médico familiar, excelente doctora, estuvimos en las 12 turnos, me acuerdo, y por fin iba a conocer a la paciente. Y yo me una paciente de 30 años con insuficiencia cardíaca, a menos que tenga una cardiomiopatía conocida, pero nadie le hablaba de una cardiomiopatía conocida. Y estaba la paciente y la vimos, oiga, pero la muchacha estaba ya en una condición grave. Ya tenía compromiso de los riñones, estaba taquipnea. Cuando nos las presentamos ya prácticamente la estaban llevando a hemodiálisis. Y bueno, cuando regresó la joven, y bueno, voy a hacer la historia, a ver cómo la evolución y todo esto. La muchacha tenía, yo le digo, preguntándole, no todo eso, lo que historia, ella tenía un eritema a nivel de la cara y indagando en la historia, pues esta paciente tenía un lupus y no había sido diagnosticada y estaba siendo manejada solamente como una paciente que tenía insuficiencia cardíaca y que ahora pues tenía un compromiso renal, pero no tenía dentro del diagnóstico el lupus eritematoso sistémico. ¿Y por qué les menciono eso? No es por decir, ay, que la autora hizo el diagnóstico. No, 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 no lo quiero, no quiero que lo vean desde ese punto de vista. Quiero, quiero que lo vean desde el punto de vista que ella, cuando le preguntamos, yo no sabía, no, dentro de lo que presentaba, no habían dicho que ella había, había parido hace pocos días anteriormente a todos sus eventos. O sea que ella muy probablemente se le reactivó la enfermedad durante el embarazo y durante el puerperio, pues hizo pues serositis y todo tipo de manifestaciones allí. Y bueno, pero tenía tiempo estar en esa área de cuidados intermedios. Terminando el cuento, bueno, hicimos todas las indagaciones, le mandamos todos los estudios para lupus. Sumamente estábamos preocupadas, mi compañera y yo, porque ya el pronóstico no era muy bueno de la joven. Y bueno, cuando se presentó el morning nuevamente al día siguiente, ya se imaginarán, una persona que habían presentado siempre con una insuficiencia cardíaca y cuando salen los estudios los días subsiguientes, que es lúpus eritematoso sistémico, pues eso generó un choque, ¿no? Y los días ya, pues ya lamentablemente ya estaba muy afectada y una muchacha de 30 años que estaba en cuidado intermedio por tantas semanas muere posteriormente y fue tardía el diagnóstico. Entonces, lo cuento desde el punto de vista no es quién se lleva el diagnóstico, no, sino que el diagnóstico temprano ayuda a poder darle tratamiento a esta enfermedad. ¿Ves? ¿Qué dijimos de los síntomas severos? ¿Que hay que darle tratamiento? Pulsos de corticoides, dosis muy altas de corticoides. Ella nunca lo recibió, ni tampoco tratamientos que van directamente a estas afectaciones. Ya, y murió. Lamentablemente murió joven. Y lo cuento porque estos pacientes, un embarazo puede reactivar esta enfermedad, puede darse en el
el puerperio, síntomas así como si tuviese una falla cardíaca, claro, porque puede producirme celulitis, me puede afectar el corazón, me puede afectar los riñones. Y para esta muchacha ya fue muy tarde el diagnóstico. Entonces, muchachos, en esta enfermedad sí es importante el diagnóstico temprano. La clasificación histológica de la nefritis lúpica va a ser pues dependiendo pues del grado de afectación de los glomérulos y bueno, de las características histológicas de esta enfermedad y podemos ver diferentes clases, clase 1, clase 2, clase 3, 4, 5 y 6. ¿Les voy a preguntar las clases? No les voy a preguntar las clases, pero sí creo importante que ustedes reconozcan que a medida que vamos aumentando de clase hay mayor afectación a nivel de los glomérulos que van a llevar obviamente a una falla renal de este paciente. El tratamiento debe ser individualizado. No hay tratamiento igual para todo el mundo. Sí, la hidroxicloroquina. Esa hidroxicloroquina ustedes van a ver que está en la base de todas las pacientes con lúpus eritematoso sistémico, pero en cuanto a lo demás, si necesita corticoides, la dosis, si requiere de otro fármaco eh, inmunosupresor, si necesita biológico, va a depender de las manifestaciones clínicas de los órganos y sistemas involucrados en este paciente. Entonces, el objetivo es controlar los síntomas del paciente para prevenir las consecuencias inmediatas y mejorar su calidad de vida. Es minimizar el daño por la actividad de la enfermedad, el control de las comorbilidades y obviamente minimizar el daño por el mismo efecto tóxico de los medicamentos. La meta primordial es lograr la remisión de los síntomas sistémicos, así como las manifestaciones de los órganos individuales. En caso de que la remisión no pueda ser alcanzada, se debe buscar la mínima actividad posible. Sí, porque lamentablemente no siempre podemos llegar a la remisión. Esa es nuestra meta primordial, sí, pero si no se puede alcanzar, por lo menos llevar a la mínima actividad posible. El tratamiento es complejo debido a la heterogeneidad de las manifestaciones de estos pacientes y obviamente a las comorbilidades o no que tenga también nuestro paciente. Aquí podemos observar cada uno de los fármacos que se utiliza en el paciente con lúpus eritematoso sistémico y podemos ver en qué momento de la enfermedad está más indicado. ¿Ve? Y vemos acá cuando es moderado, leve y severo, hay pacientes con manifestaciones severas, inclusive podemos utilizar el rituximab, por ejemplo, en aquellas manifestaciones refractarias al tratamiento, por ejemplo. Entonces, vamos viendo aquí cómo va a ser la elección del tratamiento. Ustedes, nosotros no vamos a ser reumatólogos. Bueno, algún reumatólogo sale del grupo porque se necesitan reumatólogos, pero todos necesitamos hacer el diagnóstico y reconocer qué es lo que requiere nuestro paciente. Veamos esta diapositiva. Esta diapositiva es muy bonita. Miren aquí que dentro del tratamiento vamos a ver que entre el tratamiento no farmacológico está la fotoprotección. Ven a la mano izquierda la fotoprotección. Me gusta que ustedes valoren más allá o que revisemos que el tratamiento va más allá de un medicamento. Yo tengo que prevenir, tengo que valorar y tengo que dar seguimiento. Entonces, la vacunación es importante, que haga actividad física, el dejar de fumar, no lo mencioné, pero fumar también es otro factor ambiental que puede exacerbar o
incrementar el daño en esta enfermedad, el control del peso, el control de la presión, el control de los lípidos, el control de la glucosa. Muy bonito del lado izquierdo. En la parte central, ustedes pueden observar que en el lupus eritematoso sistémico, tanto en enfermedad leve, moderada como severa, tenemos la hidroxicloroquina como la base del tratamiento. Y el uso de glucocorticoides, la dosis va a depender de la manifestación clínica. Y si ya es necesario utilizar otros medicamentos convencionales, inmunosupresores asociados a la hidroxicloroquina, va a depender también de la gravedad de los síntomas. E inclusive, si hay manifestaciones graves, mofetilmicofenolato, ciclofosfamida pueden ser utilizados e inclusive en casos refractarios, la rituximab, vemos allí que está dentro del eslabón. Entonces vemos acá que tenemos algunas herramientas como el SLEDAI. El SLEDAI nos permite valorar cómo está la actividad de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si el paciente está en remisión, pues consideramos que el SLEDAI es igual a 0. Este paciente queda con su hidroxicloroquina y no usa glucocorticoides. ¿Qué quiere decir? Que sí es posible que un paciente con lupus pueda llegar a la remisión y no requerir glucocorticoides. Si ya la actividad es leve, no logramos la revisión, pero por lo menos menor actividad de la enfermedad, podemos utilizar la hidroxicloroquina y una dosis baja de corticoides que habíamos hablado de menos de 7.5 miligramos. Aquí podemos observar cómo es el SLEDAI, cómo se le da la puntuación, dependiendo de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Las manifestaciones graves, como manifestaciones neurológicas, vasculitis, ven que tiene un SLEDAI alto de 8 puntos. Ya la artritis, hematuria, proteinuria, ya va bajando el SLEDAI. Y si solamente hay rash, síntomas constitucionales, va bajando también los niveles de SLEDAI. En cuanto al uso de los glucocorticoides, ya habíamos dicho, enfermedad que es leve, podemos utilizar dosis baja, menos de 7.5, si es moderada, entre 7.5 y 30, grave, 30 a 100, o bolos intravenosos mayores de 200 miligramos, generalmente los primeros días cuando tenemos una manifestación orgánica grave. Siempre aquí, si una vez se logre la reducción de la actividad o la remisión, debemos ir bajando la dosis paulatinamente de los glucocorticoides, no de forma abrupta, hasta que logramos un SLEDAI que ya es de 0, pues quitarle el corticoide. Unos puntitos hablando sobre el lupus inducido por fármacos. Hay fármacos que pueden inducir lupus y eso es importante reconocerlo. Y hay algunos que inclusive son de uso común, por ejemplo, la metildopa, que se utiliza en las pacientes embarazadas con hipertensión, puede inducir lupus. El diltiazem, por ejemplo, que también es un antihipertensivo, puede producir lupus, pero en rojo les coloqué los medicamentos mayormente asociados a lupus, inducido por fármacos, que es la procainamida y la hidralazina. Cabe recalcar que también puede haber anti-TNF, como el infliximab, que pudiera también generar un lupus inducido por fármacos. Generalmente esto es una respuesta idiosincrática, eso no lo vamos a saber solamente cuando el paciente lo manifiesta. Lo positivo es que suele tener manifestaciones leves, puede haber algo de artritis, de enfermedad cutánea, pero no suelen ser graves. Y puede ser reversible una vez se suspende el medicamento.
En este tipo de casos, como revisamos al inicio de la presentación, va a haber anticuerpos antihistónicos en un 90-95% de los casos. Pero el anti-TNF es un tramposo, porque este puede generar lupus inducido por fármaco, pero me puede dar negativo el antihistónico. Entonces, allí sí puede, como que dice, jugarnos un poco en el diagnóstico. Entonces es importante esto que reconozcan y también un poco sobre el lupus eritematoso cutáneo. Las manifestaciones cutáneas y las manifestaciones musculoesqueléticas podemos observarlas en un 75 o en un 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y estas manifestaciones cutáneas puede clasificarse de estas tres formas. Podemos hablar de lupus eritematoso cutáneo agudo, lupus eritematoso cutáneo subagudo y lupus eritematoso cutáneo crónico. El lupus eritematoso agudo es el que se asocia mayormente con lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso cutáneo subagudo se asocia con lupus poco grave, principalmente el inducido por fármacos, y el lupus eritematoso crónico, dentro del cual está el discoide, puede tener solamente manifestaciones cutáneas sin manifestaciones sistémicas en la mayoría de los casos. Es muy raro que este esté asociado con afectación sistémica, pero bueno, puede darse, pero es muy raro. Conclusión de este punto. Las manifestaciones cutáneas, lupus eritematoso cutáneo, pueden clasificarse en agudo, subagudo y crónico. El agudo, y repito, el agudo es el que está más asociado al lupus eritematoso sistémico. El subagudo está más relacionado con lo que es el lupus inducido por fármaco. Y el crónico está muy poco relacionado a una manifestación sistémica. Generalmente se queda solamente en la manifestación cutánea en el 80% de los casos. El tratamiento de la manifestación cutánea, pues más que nada las medidas de fotoprotección, pueden utilizarse corticoides y la hidroxicloroquina, que es muy eficaz en el tratamiento de las manifestaciones mucocutáneas, sí, y de artritis también del paciente con lupus eritematoso sistémico. Verónica, Presente, profesora. Verónica, ¿alguna pregunta? No, profesora. Roselito, Presente. Aló. ¿tiene Presente. alguna pregunta? No, profesora. Indra, No tengo preguntas. bien, entonces aquí, ¿qué manifestaciones? Porque, ay, ¿qué me está hablando de esto ahora de un lupus eritematoso cutáneo? ¿Qué agudo, subagudo, qué crónico? Bueno, el agudo es una dermatitis que afecta más la parte superficial de la piel. Es lo que conocemos como el eritema malar o puede ser un eritema difuso en el área fotoexpuesta. Y este es la manifestación más asociada al lupus eritematoso sistémico. El subagudo, estamos hablando de unas lesiones así como se parece un poco a la psoriasis, un poco escamosas, que puede darse en la parte del torso y también en las extremidades, que está más asociado con un lupus inducido por fármaco. Y el lupus crónico, cutáneo crónico, dentro de este está el discoide, la paniculitis, el ampolloso, que suele ser solamente cutáneo. No está muy relacionado a enfermedad sistémica, ¿ok? Eso es importante. Entonces aquí vemos las manifestaciones. A su mano izquierda podemos ver un eritema malar. Esta es una manifestación cutánea aguda
de lupus. Y esta es la que está más asociada a lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? También podemos ver esta lesión en áreas fotoexpuestas, pero afecta solamente la parte superficial de la piel. En el punto central podemos ver unas lesiones que parecen como placas, que estilo psoriasis, en la parte de la espalda y también puede hacer extremidades, y este está más asociado a lo que es el lupus inducido por medicamentos, y a su mano derecha podemos ver ya lesiones más cicatrizales, más profundas, y estas suelen ser ya un lupus eritematoso cutáneo crónico, y podemos observar abajo la presencia de anticuerpos de cada uno de ellos. Si pueden observar, el lupus eritematoso cutáneo agudo, el 100% tiene ANA. O sea, es el que está más asociado a una enfermedad sistémica. Y no vemos así el crónico, ¿ves? Porque el 80% solamente afecta él es más profundo, pero afecta solamente la piel. ¿Ves? Este es un ejemplo de lupus discoide que genera una lesión más cicatrizal, que no se asocia en la mayoría de los casos con enfermedad sistémica, solamente afecta la parte cutánea, la piel. Y obviamente van a tener el común denominador de la exposición al sol, ¿no? Y son placas eritematoviolaceas que va atrofiándose, ¿ok? Va a ser como cicatrizar. Y bueno, generalmente puede ser localizado o generalizado si afecta solamente la cabeza y el cuello. El localizado y generalizado si hay lesiones que están por debajo del cuello. Como estas son manifestaciones más bien cutáneas, usted va a ver que los anticuerpos anti-DNA son negativos. Entonces, las pruebas diagnósticas pueden hacerse a través de una biopsia de la lesión. No me va a decir si es sistémico o discoide, pero sí me permite descartar otras patologías. Y bueno, el tratamiento no va a cambiar, sigue siendo los corticoides, los antipalúdicos, los tratamientos. Algo muy importante que no dije, la hidroxicloroquina. Yo les dije que esta diapositiva es una de las más importantes. La hidroxicloroquina es el tratamiento de primera elección, pero tenemos que tomar en cuenta que también hay que darle seguimiento a todos los pacientes que usan hidroxicloroquina, porque puede tener como efecto secundario problemas en la retina. Entonces, todo paciente que use hidroxicloroquina debe ser valorado por oftalmología para ver que no haya ningún problema en la retina. Y también tomar en cuenta que esta me pueden afectar el QT. Entonces también es importante realizar su electrocardiograma a nuestros pacientes, su radiografía de tórax y valorar todos los factores de riesgo porque su riesgo cardiovascular es elevado. Ana Pérez. Presente, Ana, doctora. Hola, presente, doctora. preguntas. No, por el momento no, doctora. David Quintero. Sí, cuéntame, doctora. Oiga, ¿cómo va la clase? Muy ¿Está buena, doctora. clara el asunto? Sí. Sí, qué bueno, me alegro. Dana, Aquí, Doc. Por ahora todo bastante claro. Carla, Presente, doctora, todo muy claro. Carlos, Presente, sí, me han gustado los diagramas. Está muy bueno. Daniela, Presente, doctora. Sharon Villarreal. Presente, doctora. Bien, próximamente voy a tener la oportunidad de ir a un seminario de actualización. Así que cualquier cosa que salga nuevo por allí, entonces le estaré informando. Pero esta sigue siendo la base del tratamiento, la hidroxicloroquina y los usos de corticoides. Recuerden la dosis
menor dosis eficaz posible, el menor tiempo que requiera el paciente y se puede asociar o no a otros inmunosupresores dependiendo de las manifestaciones clínicas y que en pacientes inclusive con manifestaciones graves podemos utilizar el micofenolato mofetil, la ciclofosfamida y en aquellos casos refractarios la rituximab. Dentro de los biológicos no lo habían mencionado, pero también está el belimumab, un medicamento que también tiene buena eficacia en el manejo del paciente con lúpus eritematoso sistémico. Bien, conclusiones de esta clase, lo que quiero que se lleven es cómo sospechar el lúpus eritematoso sistémico, que sus manifestaciones clínicas son variadas, que yo debo, dependiendo de las manifestaciones clínicas, valorar en el diagnóstico, los exámenes laboratorio, hemograma, químico, valorar los factores de riesgo de mi paciente, porque la mayoría de estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy alto y tengo que manejar todo, su presión, su diabetes, su lípido de forma adecuada, que el estilo de vida saludable es fundamental, que podemos lograr la remisión del paciente y una vez logramos remisión mejoramos la calidad de vida y la expectativa de este paciente. Bien, ha sido un placer. Recuerden que el próximo martes ustedes tienen que entregar su tarea correspondiente al trabajo de investigación en la plataforma Moodle. Voy a estar subiendo esta presentación entre hoy y mañana para que ya puedan ir estudiando para que no se les vaya acumulando los temas. Nos vemos, muchachos, que tengan buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctora. Que te vaya doctora. bien. Buenas noches.